Buenos días, bienvenidos al programa número 39, último del año. Este año ya no hay más programas. El que viene tenemos previstos dos más para cerrar. Y versa sobre fotografía y conservación, que es un tema que estaba también deseando que llegara para hablar un poco del compromiso del fotógrafo. De hecho, además tenemos una muy bonita propuesta para la sección de fotografía clásica para la sesión siguiente. Los fotógrafos polares, los fotógrafos del Ártico y su compromiso. Quiero empezar enseñando la página del IRCP, la Liga Internacional de Fotógrafos Conservacionistas, pues para que la conozcáis, porque tienen vídeos muy interesantes sobre qué es la fotografía de conservación, qué fotógrafos están trabajando a nivel internacional y con qué proyectos. Y es posible que buceando por aquí, mirando por aquí, se nos ocurra algún proyecto propio a desarrollar, algún tipo de compromiso que podamos adquirir cerca de donde vivimos, cerca de nuestro domicilio. Porque yo soy de la opinión que la conservación empieza cerca de casa. Mi opinión es esa, que el fotógrafo conservacionista no viaja a Hawái porque hay una planta que se extingue allí, sino que se queda cerca de su casa, ve qué problemas ambientales hay y se compromete con ellos. Aquí veis que he desplegado la lista de fotógrafos, hay muchos más de los que se ven, pero se ven algunos españoles. Se ve Francisco Márquez, un poquito más abajo está Iñaki Relanzón, pues no sé si somos tres o cuatro fotógrafos españoles en el ILCP. El caso es que, bueno, incluso ya desde el principio de ponernos en contacto el grupo de españoles, ya pensamos hacer un proyecto conjunto. Esta idea ya la propuso Francisco Márquez y, bueno, y nos gustó a todos. Lo que pasa que por proyectos ya propios que estaban empezados, pues no hemos podido empezar todavía. Pero sí que tenemos el compromiso de hacer algo juntos. Pues ya veis que está Neil Benby, Norbert Rosing. Yo creo que la mayoría de fotógrafos que conocemos o cuyo nombre nos suena están aquí metidos. David Dubillet para fotos submarinas. Si os fijáis, Galen Rowell estaba, claro, ya ha fallecido, pero estaba en la lista. Creo que es algo que acaba llegando al fotógrafo. Es decir, que el fotógrafo que está en activo y que está ahí arriba, en algún momento siente esa responsabilidad de comenzar un poco a comprometerse con la sociedad y con los problemas de su tiempo. Quería hablar un repasito este es un tema de composición que ya vimos, pero quería recordaros que trabajamos con fotografías. Las fotografías son un lenguaje universal que va a entender todo el mundo. Una fotografía tuya de aves muertas por petróleo la van a entender en Japón, la van a entender en Mongolia, la van a entender un ruso y la va a entender un americano. Esta es la ventaja de la fotografía, que no hace falta saber idiomas. Las noticias sí que necesitan ser traducidas, una imagen no. Además, cuando vemos un texto y una imagen, siempre nos dirigimos primero a la imagen, siempre interpretamos primero la imagen y muchas veces, aquellos que tienen más pereza de leer, básicamente sus noticias son titulares, fotografía y pie de foto, como mucho. Si ya es un tema que te interesa personalmente, desarrollas más la lectura, pero básicamente te quedas ahí. Así que yo insistiría mucho en aquellas lecciones sobre composición, porque además van a redundar en que tus fotos sean mejores. Esto significa que si algún día tienes un encargo conservacionista o emprendes un proyecto conservacionista y consigues imágenes más óptimas, más conmovedoras, más emotivas, pues mucho mejor para el proyecto que estás evaluando. Es decir, aprender para nosotros debe ser ya casi una responsabilidad en cuanto nos metemos en el campo de la conservación. Además, al realizar ese esfuerzo compositivo de posicionamiento y de búsqueda de valores, tendremos una experiencia visual mucho más plena que cualquier observador. Un observador se quedará simplemente observando un hito natural, mientras que nosotros vamos a buscar el óptimo, aquel punto donde el hito resalta más, donde tengo esa experiencia más completa. Precisamente por eso miramos más las fotos, porque resumen y comunican muy rápidamente, pueden transmitir mensajes muy complejos. Aquí, por ejemplo, yo os podría contar qué luz vi. Probablemente tarde mucho más, muchísimo más que viendo la imagen. Y tengáis una experiencia mucho más completa viéndola que con lo que yo os pueda contar. Esto lo he sacado del Diario Vasco porque en una de las entrevistas sacaron una de las frases que le dije al periodista. Una foto muy bella puede hacer mucho por conservar la naturaleza. Realmente esto es fotografía de conservación. Fotos que hacen por conservar la naturaleza o que conmueven a los espectadores. Yo creo que las imágenes hay más objetividad de lo que creemos en cuanto a lo que conmueven y nos impactan. Es decir, que la mayoría acaba eligiendo una imagen, la misma imagen, entre un montón. Y es porque es más objetivo de lo que creemos. La imagen impactante es esa. Y la mayoría lo va a percibir así.
Además podemos compartir ese momento efímero, como esa foto que acabamos de ver, que no se va a repetir, la podemos compartir fuera de ese contexto, en un grupo, analizarla, mostrarla para la protección de ese lugar, por ejemplo. Es decir, que la palabra se ve trascendida por la fotografía en este caso. Bueno, aquí veis qué tipo de paisajes tenemos aquí. Un paisaje que parece concebido para un fotógrafo, todo lleno de hitos, salpicado el mar de la costa, hitos que son accesibles en marea baja. La accesibilidad del hito también es importante para hablar de ellos. Y estos son pues lugares que deben ser protegidos. O sea, a veces la fotografía bella de la belleza ayuda mucho en la conservación. Esas fotografías que pensamos que simplemente son postales y que a veces se denostan por parte del pueblo. Ah, es una postalita más. Ojo que la belleza es muy poderosa comunicando. No solo lo malo, no solo mostrar lo malo es una forma de conservar. Mostrar lo bueno puede tener también mucha fuerza ante un espectador. Del diario anterior, de ese fragmento que se ha mostrado el titular, he sacado también algunos textos, sobre todo sobre el código ético que tienen los fotógrafos o que tenemos cada uno. La ética es muy personal, es algo que tiene uno y no puede ser impuesta a nadie. Pero es importante que pensemos en ello. ¿Cuál es nuestra ética? A lo mejor no nos hemos planteado nunca hasta dónde estamos dispuestos a llegar. En una situación, por ejemplo, pues que hay, pues no sé, un animal sufriendo, ¿hasta qué punto vamos a llegar haciendo fotos o parando de hacer fotos y intentando que suelten a ese animal, por ejemplo, ¿no? Es interesante planteárnoslo. De hecho, aquí me preguntaban también sobre el estado de la costa y vamos, no sé, mi compromiso con la costa es absoluto. No me duele decir que está en un estado de salud patético, que quedan pequeños puntos aislados, pero que ha prevalecido la especulación y con ejemplos, con nombres y apellidos. Esto yo creo que es importante en el compromiso. Como diario de la región de Murcia, pues se me preguntaba específicamente y hago alusión siempre que me preguntan, y no, hombre, ya se están protegiendo muchos lugares. No, les digo, no. Ahora mismo en la isla del Fraile, ahora mismo en la localidad de Águilas, se está destruyendo el paisaje que hay delante del islote, con el fin de tener una cala privada y una urbanización de lujo. Es una zona de cantiles, de alto valor paisajístico. El problema de nuestra legislación es esa precisamente, que no hay legislación que proteja la belleza del paisaje. Ahora mismo, ninguna ley del Estado español protege la belleza del paisaje. Entonces, pues ser conscientes que la fotografía es, yo creo, la herramienta más idónea para la conservación, junto con el vídeo, que además permite aproximarse de una forma artística a esta problemática, que el vídeo no lo permite. O sea, hacer un vídeo artístico todavía no hemos llegado ahí. Entendemos que la fotografía es arte y que una fotografía pues, puede tener unos valores, unos determinados valores. Con el vídeo pues todavía no hemos llegado ahí, a decir, mira qué vídeo más artístico en sí. Puede estar muy bien hecho, ser muy sorprendente, muy bien realizado, pero en general no hablamos del vídeo como artístico. Entonces la fotografía tiene esa otra faceta de unir la conservación con el arte. Y luego también insisto en que el fotógrafo conservacionista debe estar vinculado con el purismo, porque si sus imágenes no son creíbles, ¿cómo van a permitir conservar un lugar o una especie? Es decir, si el público duda o va a tener poca credibilidad con tus imágenes, pues difícilmente las va a tomar como referencia de algo que está sucediendo. Así que he hecho una experiencia. He puesto en Google, a ver qué salía, conservación, naturaleza, fotografía. Aparece primero la obra social de la Caixa, fomentamos el respeto y la conservación de espacios naturales. Después algunas citas de los libros que he hecho, o las charlas que dimos en el Club Información, la fotografía como herramienta de conservación de la naturaleza. Y un poquito más abajo viene ya uno de los autores que está ahora mismo impartiendo fotografía de conservación, que es Iñaki Relanzón. Como veis, el cuarto o el quinto aparece ya esos cursos que nos está dando Iñaki sobre fotografía y conservación, que son bastante pioneros porque nunca hasta ahora ha habido demanda de este tipo de cursos. Esta web es muy interesante, tierrasilvestre.org. ¿Qué es la fotografía de conservación? Vienen unas cuantas consideraciones de la autora y luego algunos vídeos, pues de Jane Goodall, por ejemplo, explicando qué es para ellos la fotografía de conservación. En general, yo recomendaría al fotógrafo conservacionista pues que busque el trabajo en equipo para resultar ser más eficaz. De hecho, muchos lo hacen. O sea, estos consejos salen ya de experiencias de fotógrafos americanos ya comprometidos, o europeos que están muy comprometidos.
Tienen en cuenta el poder de las redes sociales, es decir, están muy implicados en las redes sociales, incluso tienen equipos que están allí tanto visualizando que se publica como publicando noticias propias. Utiliza el marketing y las noticias a su favor, es decir, sabe salir en prensa y sabe atraerse los medios de comunicación. Se suele apoyar en trabajos científicos o periodísticos, es decir, colabora con científicos muy frecuentemente, documenta sus proyectos, se ofrece para documentar sus proyectos, o si hay una noticia periodística de impacto, pues va a cubrirla también. Aunque sea como freelance, sin saber qué va a hacer con esas imágenes, pero él va, si hay, por ejemplo, un vertido de petróleo, pues él va allí a documentarlo. Hay un esfuerzo grande por conmover a la audiencia, es decir, el fotógrafo conservacionista lo que quiere es obtener una reacción del público, una postura crítica, un posicionamiento. Y ese esfuerzo se ve siempre en sus fotografías. Es consciente de que sus fotos pueden cambiar realidades. Es decir, que si consigue conmover al espectador, el espectador va a hacer una presión sobre los políticos o puede desatar este tipo de actuaciones. Comienza trabajando en su propio país, que esto casi siempre es así. O sea, casi siempre los trabajos se realizan cerca de casa. Mantiene contactos internacionales porque son muy útiles a la hora de demandar ayuda. Está comprometido con las causas y colabora con asociaciones conservacionistas, a las que muchas veces pertenece. Como no he visto muchas páginas en español sobre fotografía y conservación, al final he optado por fotografiar muchas de las entrevistas que me han ido haciendo, un poco hablando de los problemas que tenemos en España. Esto fue quizá el germen del SOS Paisajes de Mar, que fue una entrevista en el Eroski Consumer, cuando todavía el proyecto no estaba desarrollado, 15 de agosto del 2009, y ahí ya el deterioro de las zonas costeras era muy apreciable, más que apreciable. Digamos que una vez, todo esto surge casi a la vez, es decir, una vez que eres consciente que los medios te escuchan, tu compromiso va en aumento. Es decir, ya te das cuenta que tú puedes contar cosas y que los medios de comunicación se van a hacer eco. Y aquí, pues eso, aprovechas para denunciar. Barcelona, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y en especial Alicante están a la cabeza en la destrucción del paisaje. Pues esto es así. Y luego explicaba un poquito de esa idea del proyecto que empezaba a desarrollarse, el SOS. De su trabajo se deduce que un fotógrafo de naturaleza no solo puede acercar al público a las maravillas de este medio, sino también denunciar los posibles daños medioambientales. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no solo enseñar lo bonito, también tenemos que enseñar lo que se hace mal hecho. Fijaos qué impacto visual tiene este tipo de urbanización tan próxima al litoral. No hemos sabido dejar una franja costera aceptable como playa, como zona de espacio, como zona común, patrimonio común de todos. No, se ha construido todo lo que se ha podido. Con respecto a dónde ejercer la fotografía por la conservación, lo primero creo que son conductas ejemplares. Es decir, el fotógrafo debe dar ejemplo, porque si no, no va a inspirar a otros fotógrafos a ser fotógrafos conservacionistas. Entonces creo que exige un esfuerzo extra y que los fotógrafos que se dedican a la conservación deben tener este tipo de conductas éticas y personales ejemplares, lo más ejemplares que sea posible dentro de las limitaciones. Lo ejercemos en proyectos propios o proyectos por encargo, a los que siempre damos prioridad. Conferencias además que priorizamos siempre a las asociaciones porque están organizadas, porque pueden afrontar estos proyectos de verdad. Si una asociación se organiza, puede emprender un proyecto conservacionista. Colaboraciones, por supuesto, y como os decía, casi siempre con el sector científico conservacionista. Artículos, los artículos además, si el fotógrafo los hace gratuitos porque ha elaborado el texto y las fotos y se ha comprometido y no quiere cobrar de ellos, hay muchos medios que necesitan artículos y más si son gratis. Entrevistas en radio y televisión, reportajes, proyecciones audiovisuales. La proyección audiovisual tiene una ventaja y es que no es como un libro. Un libro luego hay que editarlo y cuesta mucho dinero. Pero una proyección audiovisual pues se hace con muy poquito coste y se pone en la red y llega a muchísima gente. Exposiciones y libros. Benito. Sí. Hay una pregunta de Luis Alberto Domínguez Vázquez. Pregunta cuál es la web de Tierra y Conservación. La anterior. Sí. Volvemos si queréis y la vemos. tierrasilvestre.org. Vale. Y luego hay varias preguntas sobre el Congreso de Fauna. Si quieres las hacemos ahora, las dejamos para... Vale, pues vamos ahora. ¿Sí? Sí. Bueno, Miguel García pregunta que quiere que le cuentes un poco cómo fue el Congreso de Fauna, y Marian Sáenz Molina dice: me gustaría que nos contaras tus impresiones sobre el Congreso de Fauna
en cuanto al contenido de las ponencias, sobre todo para la gente que no pudo acudir, qué conclusiones se podría sacar, en cuanto a la relación entre fotografía, innovación y creatividad y conservación, qué es lo que tú concretamente has aprendido en el Congreso, en fin, varias preguntas. Bueno, yo me he perdido algunas de las ponencias más importantes por estar también fuera un poco relevando a los compañeros, poco menos de lo que hubiera querido, pero en el caso, por ejemplo, de Paul Hermansen, que era un fotógrafo que me interesaba muchísimo ver, al que admiro desde hace por lo menos 14 años que yo recuerde, porque siempre ha hecho una fotografía diferente. En su caso, además, aúna esa innovación en la fotografía con conservación, porque él también está vinculado a conservación. En general, yo creo que el Congreso ha cumplido los objetivos, es decir, ha estimulado, ha espoleado a los autores que han venido, que han sido pues alrededor de 600 personas, 500 y pico personas. Dentro de las 1000 inscripciones, pues luego vinieron pues 580, por ahí, no tengo la cifra exacta. Bueno, pues el objetivo, que era estimularles sobre avanzar, evolucionar hacia innovar en fotografía y a utilizar la cámara como herramienta de conservación, yo creo que las ponencias, bueno, lo que he recogido yo de los asistentes es que se ha conseguido. Creo que hemos tenido un poco de todo, hemos visto grandes producciones como las de National Geographic, que montan unos andamios de 200 metros de altura para fotografiar secuoyas, en fin, lo que es una gran producción de una gran empresa, de una gran iniciativa, hasta proyectos muy modestos de conservación que han sido muy efectistas, como el de Neil Benby, pues el 2020 Vision, o un proyecto que tiene sobre nuestros vecinos hablando de animales y plantas silvestres. Este tipo de proyectos ahora han crecido, es decir, un señor que empezó haciendo fotos de fondos blancos, que ya vino aquí a enseñarnos, Neil Benby, pues resulta que ahora le han propuesto hacer una especie de archivo mundial de fauna y flora sobre fondos blancos, como una especie de zoo virtual, y han empezado a colaborar fotógrafos de todo el mundo. Incluso fotógrafos españoles, ya hay varios interesados en colaborar con Neil. Y estoy seguro que desde las asociaciones procuraremos darle esa cobertura que necesita Neil para su proyecto. Bueno, pues yo creo que el desarrollo de las ponencias del Congreso en general ha sido ejemplar por parte del público, ha habido un comportamiento ejemplar por parte del público. Quizá los tiempos se nos han ido mucho de las manos con las traducciones, hay unas cositas de las cuales aprender, y la Junta de hecho ya ha hecho sus propuestas de mejora. Quisiéramos el año que viene seguramente pues hacerlo coincidir con algún otro evento, con algún festival, de forma que nuestro apoyo se note y que a la vez nos beneficiemos de que haya más ponentes y que sea más completo. En realidad hemos tenido 5 ponentes internacionales y 6 nacionales. Y hemos tocado desde la fotografía científica pues a la fotografía de autor más compleja, como os decía, con el ejemplo de Paul Hermansen. Y bueno, no sé, quizá sería mejor incluso pedir a los compañeros y a los asistentes que den su opinión por el chat, pero en general mi valoración es muy positiva. Y me ha sorprendido mucho también de la cantidad de voluntarios que nos han echado una mano. O sea, nunca calculábamos que la cantidad de voluntarios que se ofrecieran iban a ser más de los que necesitáramos. Porque eso significaba pues, que en algunos momentos de ponencias había que estar en el stand, atendiendo el stand de iPhone o en las entradas, haciendo acreditaciones. Entonces el número de voluntarios ha permitido pues eso, que hubiera refresco, ¿no? en las tareas. Así que yo me muestro muy satisfecho y creo que sí, que se ha conseguido el objetivo, que era estimular proyectos de conservación entre los fotógrafos y también pues, el esfuerzo por innovar en sus imágenes. Gracias. Bueno, esto quizá fue una de las primeras conferencias, y no hace mucho de ello, 27 de mayo del 2010, que se dieron estrictamente como uso de la fotografía como herramienta de conservación. Yo creo que fue la primera que yo he dado de este tipo. Y no hace tanto. O sea que incluso ya veis que a mí se dice que tengo una trayectoria conservacionista porque he pertenecido al movimiento ecologista bastantes años, pero no tenemos muchas oportunidades tampoco de hablar de ello, de la fotografía como herramienta de conservación. No hay tanta demanda, ahora sí que empieza a haberla. Esto fue pues dentro de unas actividades de un ciclo que se llamaba Encuentros del Vinalopó, un esfuerzo de una asociación que quiere recuperar el río Vinalopó y se ha rodeado de otras asociaciones y de autores para ver si se hace posible. Yo creo que esta frase es de Elías entera, me da por ahí, porque lo he sacado de una de sus proyecciones que hizo para presentar el proyecto, creo que fue en Villajoyosa, ¿verdad? Y me gustó. La fotografía al servicio de la protección, del resultado más estético posible, del gran encanto y poder de seducción de la belleza, para evitar la desaparición de un patrimonio común, destruido inmoralmente en muchos casos por intereses económicos.
Y de esta proyección he sacado varias citas y varios textos que me han gustado bastante. Luego vino también una gran iniciativa que se llama Archive, Imágenes de la vida en la Tierra, que versa mucho sobre especies protegidas. Entonces me pidieron una colección de imágenes de animales en peligro de extinción. Pero claro, no tenían dinero. Entonces pues les cedí todas mis series del lince, del milano, en fin, todas aquellas listas de especies que me dieron y que yo vi que tenía imágenes, pues les envié las imágenes para que las pudieran utilizar. Sobre todo porque es una web que llega mucho a los niños. Por eso he sacado esta página que se ve el gorila, los pingüinitos por ahí corriendo. Tratan mucho de que los niños visiten esta web. Entonces tienen actividades solo para ellos. O el lagarto gigante del hierro, por ejemplo, también. Toda esta serie pues se la cedí. Esta es la reflexión que quería haceros, que a lo mejor pues todavía no la habéis planteado porque simplemente estáis aprendiendo fotografía o estáis empezando en esto o ya habéis dado los primeros pasos pero todavía no estáis centrados en un proyecto. Pero llega este momento en la vida del fotógrafo en el que parece que se tiene que comprometer. Es decir, de hacer fotos que muestran la belleza digna de los animales y de las plantas, los paisajes fantásticos en horas crepusculares. Bueno, una vez que tu admiración ha quedado plasmada, parece que hace falta algo más, algo más. De hecho, yo empecé a plantearme los viajes al extranjero como un ejercicio egoísta. Es decir, qué bonito, ¿no? O sea, yo ahora cojo, me voy a África, me paso ahí un mes y disfruto como un chalao y al final, ¿para qué? ¿Mis fotos van a servir para algo? Pues no creo, porque a África ya sabéis que van miles de personas todos los años. Hay excelentes fotógrafos trabajando allí a diario. ¿Qué realidad van a cambiar mis imágenes allí? Ninguna. Voy porque me gusta ver África y porque me gusta viajar, pues es un ejercicio un poco egoísta. Es decir, si ya sabes hacer fotos, si tienes audiencia que te escucha, si hay medios de comunicación que si te hacen una entrevista la publican, pues hombre, tienes que dedicar parte de tu esfuerzo a que la naturaleza sea conservada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿qué problemas tenemos cerca de casa? Que no sé, van a demoler un barrio antiguo, van a hacer algo que no sea lógico, no sé, una postura crítica. Creo que el fotógrafo conservacionista no se tiene que creer las noticias por definición. Las versiones oficiales yo creo que no van con nosotros. No, tenemos la ley de costas, sí, ya tenemos la ley de costas, pero mire, yo he estado en la costa. ¿Sabe que me va a contar usted de la ley de costas si yo he estado allí? ¿Usted ha estado en la costa? No. ¿La ha recorrido? No. Entonces, ¿qué me cuenta? Yo sí que he estado allí. Y la ley de costas es un cachondeo, así como suena. Entonces, las versiones oficiales no deben ir con el fotógrafo conservacionista, debe ser una persona crítica. Debe esforzarse en fomentar esa crítica. Y a veces tienes que hacer fotos que no te gusta hacer. Pues yo estaría en África disfrutando yo allí, disfrutando egoístamente, pero resulta que hay problemas pues con la caza de pajaritos silvestres, por ejemplo, con las redes japonesas, con lo que sea. Pues ahí es donde podemos ser útiles. Fijaos cómo crece el interés por estas charlas sobre el paisaje, sobre la conservación. Esto se dio del 14 al 16, se está dando, no, se ha dado 14 al 16. Sí, ya ha terminado. Pero bueno, este es digamos, el congreso Reading Nature, Reading Nature, porque es en inglés, si os fijáis todo está en inglés, que se celebra en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. Pues la charla plenaria, la charla de apertura, es sobre fotografía de naturaleza, arte para la conservación. Bueno, se me ocurren muchas cosas, la verdad, pero una sobre el tema que apuntas de la conservación que empieza en casa. Yo pues no puedo estar más de acuerdo y creo que eso debe ir unido al ejemplo y a la educación. Y creo que desgraciadamente todavía en esa faceta, en el terreno de la educación, tenemos mucho que aprender. ¿Y no crees que por ahí van un poco los tiros? Y verdaderamente a lo mejor por enseñar más desde pequeños a nuestros hijos y en el sistema educativo, más inculcar los valores y el reconocimiento pues de lo que tenemos en nuestro entorno. Ayer yo, por casualidad, por la zona, vi 3 cernícalos en un espacio de 500 metros. Con lo cual, verdaderamente, yo creo que sí que existe mucha más biodiversidad de la que pensamos todavía en un sitio como Alicante, que parece algo increíble. Bueno, este es un tema delicado, más biodiversidad. Hay algunas especies que se ven más y otras muchas que se ven muchísimo menos. Es decir, el caso de los cernícalos, que es una rapaz pequeña, muy adaptable, se ven más. En el caso del águila perdicera, águila real, se ven menos. Es decir, la biodiversidad se está viendo afectada. Lo que pasa es que nos sorprende mucho pues encontrar algunas aves que están siendo exitosas, que se ven más, sobre todo ahora en invierno, que no están criando, que se dispersan, que se agrupan más. Entonces ahora puedes ver un gran bando de jilgueros.
En época de cría no. En época de cría las parejitas se han distribuido en el territorio y no es posible ver estos grandes bandos. Pero en realidad, vamos, lo que sí puedo asegurar es que lo que es la biodiversidad decrece a niveles alarmantes. Sobre todo los animales que son especialistas. Aquellos que, pues como el leopardo, como el halcón de Leonor, como el alcotán, especies que necesitan presas vivas, que tienen que cazarlas, que están muy especializados, algunos en cazar golondrinas, tal es su especialización. Pero claro, la golondrina come unos insectos que han sido fumigados en el campo muchas veces y van acumulando una serie de residuos tóxicos que hace que su tasa de fertilidad disminuya. Son problemas que parecen pequeños, pero que a la larga son tremendos. Entonces no nos dejamos llevar por nuestra apreciación de que vemos algunos pajaritos más o tal, porque depende de la época del año y depende de qué especies también. Como curiosidad, lo del cernícalo que dice José Carlos, yo lo he visto cazar aquí, en el parque de Canalejas. O sea que es muy, muy adaptable. Y desde mi casa donde trabajo hasta ahora, pues puedo ver 1, 2, 3 todos los días. Es fácil de ver. El problema es el azor, por ejemplo. El azor ya no es tan fácil de ver, es un animal muy esquivo. En cuanto tiene un par de encuentros con el ser humano, incluso abandona territorios o se mueve o se desplaza. Es que un poco iba en la línea de educación y que muchas veces, y bueno, he leído un libro hace poco también, Modos de Ver, de John Berger, que hablaba, pues lo hemos comentado, sobre el tema de los animales y de los zoos. Sí, sí. O sea, es que a veces lo que se le enseña al niño en el colegio es a diseccionar un sapo y a lo mejor una rata, y se les lleva en una excursión al zoo. Pero a lo mejor no se les lleva a la montaña o a un río que tenemos por aquí, los pocos que nos quedan y con escasos caudales, pero que todavía hay algunos rincones con algunos valores. Y yo he preguntado soy padre también, ¿y qué excursión vais a hacer? ¿Dónde vais a ir? A veces la cifra es ninguna. Sí. Ninguna a lo largo del año. No le sacan a pasear, Sí. por decirlo así de una manera un poco sencilla, ¿no? Ojo, Sí. dicho sea con excepciones, pero estoy hablando de un caso reciente, concreto, además, en una conversación que recuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, además es que es muy evidente. ¿Qué material formativo tienen nuestros niños sobre fauna ibérica? Poquísimo. Porque yo hago foto para libro de texto, aquí hemos enseñado, y los ojeo. Y en el libro de texto un niño no puede aprender qué es lo próximo, qué es lo que tiene cerca. Primero porque está mezclado, ¿sabes? Con la sabana, con otros ambientes y otros hábitats. Y segundo porque no tiene ningún material de juegos, de lo que sea, lúdico sobre fauna ibérica. No se ha preparado este tipo de materiales. Fíjate que el trabajo de Neil Benby, el trabajo de Neighbors, de conocer a nuestros vecinos, está supliendo un vacío enorme que hay en cuanto a que el niño conozca qué realidad es la que le rodea, qué es una rana, qué es una tortuga, qué son los bichos que tiene cerca de su casa. Pues esto es un hueco enorme que hay. Es decir, no se han preocupado ni las autoridades ni nadie. Y de hecho, en el extranjero, pagan. Los grupos conservacionistas pagan a los fotógrafos, pues como Arwolfe, por ejemplo, o, en fin, por dar conferencias conservacionistas, de tinte conservacionista. Aquí todavía incluso, bueno, las tenemos que dar de forma altruista a todo el mundo que nos las pida. Pero en el extranjero hay tanta demanda que ya las cobran y se pagan. Bueno, pues lo bonito de todo esto es que ya hay una preocupación social, es decir, el efecto acción-reacción ya se ha despertado. Esta desmedida destrucción de la naturaleza a la que nadie le parece importar. Ayer en unas conferencias en Carrícola, precisamente sobre el mismo tema, nos decían, claro, es que la percepción de mucha gente es qué bonita está ahora la playa, que han hecho un paseo allí, se puede pasear, han puesto ahí las pérgolas y no sé qué, y los chiringuitos. Pues hombre, yo creo que no todo el mundo piensa así. No todo el mundo piensa así. Hablaba otro profesor de la Universidad de Valencia que debemos defender el paisaje sostenible. Pero ¿y qué pasa con aquellos de nosotros que nos gusta la naturaleza pura? Que te gusta mirar y que no haya ni una casita, ni un poste, ni cualquier cosa artificial. ¿Somos mayoría, somos minoría? No lo sé, pero desde luego tenemos que hacernos oír. Oiga, no haga todo lleno de paseos porque es una parte de la sociedad. Hay otra parte de la sociedad que quiere llegar a un sitio y no ver absolutamente nada. Tener ese sentimiento ancestral de pertenecemos a la naturaleza y la naturaleza sigue existiendo como tal. Esto yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana ya es muy difícil de percibir. Yo no conozco ningún lugar, por lo menos en la costa, sé que no lo hay, donde llegues, te pongas allí y digas, estoy aquí como si esto fuera la prehistoria. No, esto no sucede. Esto no sucede. Bueno, pues
Eso, ahora mismo hay demanda de campañas por la naturaleza, hay eco, es decir, ya los medios de comunicación, lo comprobamos a diario, se hacen eco de estas campañas y creo que nos podemos hacer oír. Luego hay muchas webs comprometidas, como Alicante Vivo, son asociaciones culturales que no dudan en sacarte entrevistas. Bueno, en este caso, porque además la entrevista es por parte de un amigo, que es Elías. La conservación de la naturaleza siempre está presente en tus trabajos. La denuncia de la actitud depredadora humana o la belleza de esa naturaleza aparece en tus fotos con una calidad artística inconfundible. La conservación mediante la fotografía, desde siempre. Si es que yo creo que esto lo llevo uno dentro. Me acuerdo de la primera fotografía que me premiaron, que fue esta de la caravana entrando en el nido. Ya venía un texto de que ese territorio estaba amenazado por la ocupación de una nave grande de helicópteros del sureste, que finalmente destruyó el área. Es decir, está construida encima de donde criaba la caravana. Y son los grandes problemas. Los grandes problemas de la naturaleza no son puntuales, son de hábitats. Si se pierden los hábitats, las especies desaparecen. Una caravana no puede criar en un bosque de pinos, no es su hábitat. Allí no encuentra alimento, no encuentra su espacio, no encuentra su nicho ecológico. Entonces se moverá, se desplazará y abandonará las áreas donde solía criar, hasta que sea el propio medio el que limita la cantidad de especies que hay, la cantidad de población que hay. Del sector ecologista yo he aprendido lo de pensar globalmente y actuar localmente. Lo que estábamos hablando de ver los grandes problemas que te rodean, pero luego localmente cómo se están plasmando esos problemas y cómo se manifiestan. Nuestro apoyo es fundamental, que apoyemos, que el fotógrafo apoye a las entidades locales, pues grupos como ANSE, ARCA, grupos conservacionistas que son los que se juegan la piel día a día. Esta gente es la que luego va y denuncia normalización y se va a Bruselas y consigue que la paren. Y son gente que tiene muy pocos recursos y que necesita nuestra implicación. Es decir, que ya está bien de hablar de, no, si es que tal, fíjate la naturaleza. No, hagamos cosas, no seamos cutres. Gastemos los 30 euritos y metémonos en ANSE o en algún grupo. Y además, digámosle, mira, yo tengo habilidad con la cámara, yo puedo ir y hacer vídeo, hacer fotos. Y creo que es fundamental que nos vinculemos con ellos. Luego las ciberacciones están siendo fundamentales. No sé si veis un poco lo que está haciendo Abad o Greenpeace o todos estos grupos, mediante el voto por correo y mediante la delegación de tu firma por correo y el apoyo a una campaña, están consiguiendo cambiar muchas cosas. Creo que el futuro está ahí. En que un presidente de gobierno, reciba 1 millón de correos electrónicos que digan que estas personas quieren esto. Esto fue un caso que los compañeros de ANSE, Asociación de Naturalistas del Sureste Español, que están adscritos a esos paisajes de mar, pues montaron una manifestación por una gran urbanización que se iba a montar, que se iba a hacer en Calarreona. Ya veis un poco cómo es la zona, aunque la foto es pequeñita, pero se ve que hay espacio todavía libre. Este es el problema para los constructores, que ven espacio libre y donde tú ves que todavía queda el barrón, la azucena de mar. Bueno, pues ahí ellos ven que caben 5 edificios magníficos y que van a vender mucho dinero y que se van a forrar. Pues se convocó esta quedada y bueno, pues allí estuvimos. Se desplazó uno de nuestros compañeros. ¿Cuál sería esto? La lección bonita es que esto pasaba antes y nadie se enteraba. Y ahora van 1000 personas y se manifiestan allí. Y seguramente cuando empiecen a hacer algo, irán muchas más de 1000 personas allí. Y además podemos apoyarles con las fotos que todavía pueden hacerse en ese lugar. Estas fotos están hechas en ese lugar.
No es mucho más lo que podemos hacer, pero ya es algo, ya es un granito de arena. Bueno, me han preguntado bastante últimamente sobre el Only Raw, la corriente de Only Raw, dónde encontrar información. Bueno, pues esta es la página web de Oriol Alamani, que también es un fotógrafo que a veces acepta encargos sobre conservación. Y aquí habla un poquito de la corriente, de cómo surge en Italia, le pidieron que se adhiriera. Y bueno, pues es una corriente que va en contra de la manipulación y da incluso nombres pues de fotógrafos que han manipulado clarísimamente sus imágenes, como Steve Bloom, por ejemplo, fotos muy conocidas, pues de un mono que está, un chimpancé con la mano así lloviendo, cayéndole gotas y salpicando, pues se han utilizado hasta 3 fotografías para obtener una, ¿no? O Arthur Morris con las águilas calvas americanas volando como si se tocaran con, bueno, todas estas operaciones aéreas vienen siempre de 2 fotografías puestas juntas. Entonces, claro, el espectador ya no sabe qué creerse. Cuando ve estas cosas y le cuentan cómo se han hecho, pues ya no sabe qué creerse. Entonces, bueno, el Only Raw lo que dice es que le demos nombres distintos a las cosas distintas. Es decir, cuando una foto se retoca, pues que se diga fotografía retocada, ilustración digital, montaje por ordenador, pues lo que sea. Y de los primeros fotógrafos que nos adherimos, pues Norbert Rosing, un fotógrafo noruego, Pete Oxford, un fotógrafo inglés que tiene un banco de imagen enorme, Peter Lilja, un fotógrafo de macrofotografía, y yo fui el cuarto, tengo entendido, en firmar la petición. Esta es la petición que lanzaron, la petición original que lanzaron los fotógrafos italianos, que viene a decir que no haya manipulaciones digitales en los concursos de fotografía de naturaleza. Y lo proponen pues a Wildlife Photographer, a Atlanta Audubon, a National Wildlife Photo Contest. Ya veis un poco, van pidiendo a los concursos que adopten estas medidas. Estas son las primeras firmas y los primeros comentarios. Poco después, si fijáis en la última, el ILCP también se adhirió, todo el equipo de fotografía conservacionista a nivel internacional. Aquí veis a Oriol Alamani, Jordi Busquet, Jordi Champagne. Son 3 fotógrafos catalanes de fotografía de naturaleza, principalmente, y se adhirieron también un poquito más abajo. Y luego ya vino una oleada de más fotógrafos, bastantes más fotógrafos. Un proyecto conservacionista que os quería enseñar es el Objetivo Pura Vida, del que hemos hablado por encima ya. 4 fotógrafos españoles documentan la biodiversidad en Costa Rica. Esto fue un encargo del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Embajada de España en Costa Rica. Nos pidieron elegir 4 fotógrafos que fueran referentes para fotografiar la biodiversidad y posteriormente realizar una exposición y un libro, junto con el INBio, el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica. Así que tuvimos 10 días para recorrer el país y documentar la biodiversidad. Esta es la web, objetivopuravida.org, y aquí podéis ver la exposición, podéis ver las presentaciones, podéis descargaros el PDF del libro, de las fotografías, que está bastante bonito. Ver los autores, ver también fotografías de la exposición, de la inauguración. Esto fue un encargo que nos hizo este señor, Miguel Albero, fue el comisario de la exposición, y es consejero cultural de la Embajada de España en Costa Rica. Y estas son las palabras del embajador de España. Pues bueno, es una producción para documentar, digamos, la biodiversidad que tiene el país, para dar a conocer al público costarricense esa sorpresa que despierta el país en un fotógrafo extranjero, pero que ellos están tan acostumbrados a verla que ya prácticamente no les llama la atención. Y luego hubo otra introducción por parte del presidente del Instituto Nacional de Biodiversidad, el INBio, y da unos datos interesantísimos, como un país que representa solamente un 0,03 de la superficie del planeta, pues tiene en términos de biodiversidad pues un 5% de las especies que ponen a la Tierra. Esta es la exposición, tal y como se expuso para los costarricenses. Ha sido itinerante y finalmente ha quedado en el INBio, el Instituto de la Biodiversidad. Los autores, Eduardo Blanco, Isabel Díez, Cristóbal Serrano. Y os quería hablar también del SOS Paisajes de Mar, que ha sido el proyecto, sobre todo porque nos hemos dado cuenta a posteriori que el proyecto puede ser un modelo de desarrollo
para otros fotógrafos de cómo se hace un proyecto conservacionista. De esto no hemos sido conscientes hasta casi el final. Un fotógrafo busca la belleza de diversas maneras, en diversas fases. Se entrena en percibirla, en descubrirla allí donde esté. Hasta qué punto puede tolerar su destrucción o permanecer impasible. Y esto yo creo que lo acabaréis sintiendo, es decir, que el fotógrafo acaba sintiendo que lo que admira debe ser conservado, que para eso hacemos las fotos precisamente. Esos paisajes de mar han sido mucho en nuestras vidas. Hablará de nosotros cuando no estemos y tal vez sirva de inspiración para proyectos similares. Entonces podremos todos sentirnos satisfechos de nuestro esfuerzo común. Son frases que han ido surgiendo a lo largo del proyecto, pero sobre todo es esa sensación de que hemos creado una plantilla, una forma de desarrollo de un proyecto conservacionista que puede ser aplicado repetidamente, incluso con mejoras, claro. Entonces, bueno, quizá una de las cosas más importantes del proyecto sea esa, ser un modelo. Fijaos que muchas webs del extranjero han cogido y han cogido el proyecto y lo han sacado en sus blogs, sobre todo revistas y publicaciones de costa o de mundo marino. Aquí es cuando el ILCP se adhiere y ya nos empieza a dar publicidad, porque hasta ese momento, que fue bastante tardío, que lo habíamos escrito ya muchísimas veces y no nos hacían caso, pero finalmente ya lo sacaron en sus noticias y empezaron un poco a fomentarlo. Nuestro proyecto se basa en analizar de forma pormenorizada y exhaustiva la costa española, documentar el estado actual de conservación y sus amenazas, localizar los lugares con mayores valores paisajísticos, ubicar las áreas más deterioradas, valorar la necesidad de proteger las áreas desprotegidas y servir de herramienta para la conservación y comparación futura de la evolución del estado litoral. Este último es hablábamos muchas veces el equipo, qué útil sería para nosotros ahora mismo tener un libro que enseñara la costa en 1930, por ejemplo. Podríamos ver qué ha pasado, clarísimamente. Bueno, pues por lo menos lo hemos hecho ahora. Es decir, en el 2020 podrán ver cómo era la costa española en 2010. La cobertura fue muy amplia, pues la 2, la Sexta Noticias, Radio Nacional de España. Y no ha sido difícil. Es decir, que no es que los medios de comunicación no te atiendan, que va. En cuanto saben que hay un proyecto entre manos que está muy respaldado socialmente, pues se hacen eco. O sea que los periodistas son aliados, en este caso. Nuestra fase primera fue apercibimiento del problema y indignación, mucha indignación. Es decir, ¿qué han hecho a la costa? ¿Qué le han hecho a la costa? Se ha priorizado el bien económico, el enriquecimiento de unos pocos, la especulación, por encima de la conservación del paisaje, que es un patrimonio de todos. Hemos perdido lugares de gran belleza.
Bueno, el problema aquí es que nos hemos acostumbrado a ver estas imágenes y las vemos como normales. Claro, las ciudades tienen que crecer, los puertos hay que hacerlos en algún sitio, pero lo que pasa en este país no es normal. Es decir, el tener esta densidad de puertos por superficie de costa no es normal. Que de media salga que cada 10 kilómetros tenemos un puerto. ¿Necesitamos un puerto cada 10 kilómetros? Probablemente no, porque hay puertos que están vacíos, como que se ha hecho en Vigo, y no se llenan. Pues, como tenemos también aeropuertos que no despegan los aviones, pues este tipo de cosas. En la costa su impacto es todavía mayor. Digamos que la primera parte, como os decía, que es el apercibimiento de los problemas de la costa, pues hay que tipificar un poco esas agresiones, que es la masificación en la costa, la sobreconstrucción, el haber ocupado la primera línea por hoteles, carreteras en paralelo próximas al mar. Quizá, fijaos, para ejemplificar todo este tipo, o por lo menos las principales agresiones, podemos ir a una isla que es Fuerteventura, a las dunas de Corralejo, que son patrimonio de la humanidad, y alguien permitió que se hiciera una carretera que cruce todas las dunas y que construyera 4 grandes bloques de hormigón que son los hoteles Río. Pues ahí están los hoteles Río en medio de un patrimonio de la humanidad, vendiendo habitaciones para el que quiera pagarlas ir allí. Desde luego ya como consumidores no yendo es hacer ya un mecanismo de presión, por supuesto. Pero además podemos protestar activamente, claro. Playas artificiales y contaminadas, esta es la realidad que tenemos. Esa foto que habéis visto con las máquinas en la playa es porque en el temporal se lleva la arena de las playas, sobre todo las urbanas, y el 80%, ahora mismo el 80% de las playas urbanas son todas artificiales. Es decir, hay que reponerles arena todos los años. Y además contaminadas, porque en verano con la afluencia de turistas las depuradoras no tienen capacidad para esa cantidad de residuos, así que se vierten directamente al mar. Luego tenemos el tema del tráfico marítimo ligero, de yates, que pueden fondear donde quieren, incluso encima de praderas de Posidonia, y cuyos residuos van directamente al mar, claro. El tráfico pesado, vehículos industriales que tienen pérdidas de aceite, que limpian a veces las entinas, aunque está prohibido, pero hace poco han salido fotografías desde un helicóptero de la Guardia Civil siguiendo un buque pues esto de bandera que la van cambiando cuando les da la gana, con un vertido bestial detrás de ellos.